En un vídeo anterior pusimos a prueba el enfoque monetarista a la hora de explicar la hiperinflación en Venezuela, que tuvo lugar entre 2017 y 2019 aproximadamente. Y vimos que fallaba estrepitosamente. Es decir, que tiene un relato ahí muy intuitivo, muy fácil de seguir, pero que no sirve para explicar la realidad económica, y eso fue tan fácil de demostrar como enseñar uno o dos gráficos. Bien, pues hoy vamos a hacer la misma prueba, el mismo análisis, el mismo estudio para otro enfoque muy diferente al monetarista, que es el keynesiano. El enfoque keynesiano, que tiene ya muchísimas décadas, a la hora de explicar la inflación o la hiperinflación, es diferente al monetarista. Es bastante más sólido, tiene bastante más sentido, pero veréis a continuación que tampoco sirve para explicar la hiperinflación en Venezuela, y de nuevo puedo volver a demostrarlo con apenas 1, 2 o 3 gráficos, porque es que la evidencia empírica es palmaria en sentido opuesto a esa hipótesis del enfoque keynesiano. Esto no quiere decir que el enfoque keynesiano no tenga sentido para explicar hiperinflaciones, que a veces lo tiene, no en muchas ocasiones, pero bueno, luego lo veremos con más detenimiento. Lo que quiere decir es que en este caso no sirve, no funciona. Y como digo, es algo diferente al enfoque monetarista, que desde mi punto de vista es que nunca sirve para explicar ninguna hiperinflación. Así que lo que vamos a hacer a continuación es primero explicar en qué consiste ese enfoque keynesiano en términos teóricos, y luego vamos a ponerlo a prueba con los datos del caso de la hiperinflación en Venezuela. Entonces, fijaos, aquí os traigo un típico diagrama para poder entender cuáles son los mecanismos causales en términos teóricos de aquello que te puede provocar una hiperinflación y cómo se conectan entre sí todos los elementos que acaban siendo afectados por ello. En primer lugar, el enfoque keynesiano tiene una visión que es enfocándolo en el lado de la demanda y otro que es enfocándolo en el lado de la oferta. Bien, pues vamos en este caso a partir por el lado de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el consumo, el gasto público, todo aquello que genere una demanda agregada en la economía, es decir, que se está consumiendo más, se está gastando más, se está invirtiendo más, y eso te podría acabar generando una inflación más alta que en algún momento se convirtiese en hiperinflación. Esa es la idea. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el detonante desde este modelo teórico? El consumo excesivo, es decir, tanto agentes económicos del sector privado como del público se pasan consumiendo e invirtiendo. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues puede haber varias explicaciones. La más típica, la más manida, la más conocida de todas es que el sector público se ha pasado, ya sea creando dinero o directamente aumentando mucho el gasto público y teniendo por lo tanto déficit público que puede financiar a través de creación de dinero, como está diciendo, o a través simplemente de emisión de deuda pública, pidiendo dinero prestado a agentes económicos financieros, ¿no? Entonces, ese sería el posible detonante, ¿no? De pronto el Estado está regando mucho más la economía, o puede ser simplemente que la familia y las empresas han venido arriba por lo que sea, hay buenas expectativas, un clima favorable para la inversión, para el consumo, está la gente motivada y se ponen a consumir mucho. Claro, ¿qué pasa cuando consumen mucho? Que llega un momento en el que la economía que existe no da abasto, ¿vale? La estructura productiva en todo país pues tiene sus limitaciones. Tiene un número determinado de empresas, un número determinado de máquinas en su empresa, un número determinado de espacios, de trabajadores. Entonces, si en un primer momento aumenta la demanda, esto lo podemos pensar para cualquier actividad productiva, eso puede ser absorbido por la propia empresa, por la propia tienda, por la propia actividad productiva, cualquiera que os venga a la cabeza. Imaginad una fábrica de sillas, ¿no? Pues si viene gente demandando más sillas, esa fábrica de sillas tendrá máquinas que no ha puesto en funcionamiento, tendrá también trabajadores que podrían trabajar más horas, o incluso podrías contratar a más gente, ¿no? Y más espacio en la fábrica que no está siendo utilizado. Entonces a la empresa, la fábrica en este caso de sillas, le viene mucho mejor aumentar la producción porque va a vender eso sacando beneficio por cada unidad vendida, ¿vale? Entonces lo último que va a hacer es aumentar los precios si se encuentra en un mercado más o menos competitivo, porque se aumentan los precios diciendo, oye, que viene más gente aquí a comprarme y está la gente gastando mucho, aumenta los precios. Sí, pero así puedes ahuyentar a tu clientela que se vaya a otra fábrica de sillas, ¿no? A una que ofrezca una silla de más o menos la misma calidad pero a menor precio. Entonces lo último que va a hacer en un mercado competitivo una empresa en estas características, en estas condiciones, es aumentar los precios. Lo que va a hacer es producir más. Entonces todas esas sillas que estaban en el almacén la va a vender y va a producir más, pero la idea es que ya por fin va a poder producir más sin dejar las sillas almacenadas ahí en el almacén porque no les sirve de nada. Bien, pero eso tiene un límite.
¿vale? Eso tiene un límite y está marcado por la capacidad productiva de la economía, que es un indicador que te viene a decir más o menos cuánto podría producir una economía a pleno rendimiento, ¿no? Normalmente las economías están en torno al 70-80% de toda su capacidad productiva. Solo cuando hay situaciones muy extraordinarias como una guerra, ponen toda la maquinaria económica a pleno rendimiento, ¿no? Porque claro, te va la vida en ello, el enemigo te quiere conquistar o hay una guerra, un conflicto bélico, entonces tú lo que quieres hacer es poner toda la carne en el asador y producir todo lo máximo posible, ¿no? Que también eso acaba generando tensiones inflacionistas. ¿Por qué? Pues por lo que estoy diciendo, si aumenta un poco la demanda, pues no pasa nada, puede ser absorbida por la economía sin que los precios aumenten mucho, pero ¿qué pasa si te pasas de largo? Pues que los empresarios dicen, oye, yo ya no puedo producir más sillas, no tengo más espacio, no me voy a poner a comprar otra planta para producir, no tengo más máquinas, ni siquiera puedo contratar a nuevos trabajadores porque nadie más sabe hacer esto o está todo el mundo contratado, entonces lo que hago ahora sí es aumentar los precios, porque ya no puedo hacer otra cosa, voy a aumentar los precios y voy a ganar beneficios simplemente por ese lado, por esa estrategia, ¿vale? Ese es en el caso en el que el consumo ha sido excesivo, insisto. Puede ser por el déficit público exacerbado, porque el Estado haya creado mucho dinero, porque las empresas y familias han venido arriba, o porque esté llegando mucho dinero del exterior, por lo que sea. Y al final el detonante, ¿qué es? Aumento de los precios. Eso en sí no te tiene por qué generar una hiperinflación, pero también teóricamente, si esto se mantiene durante mucho tiempo y sobre todo si el consumo es muy excesivo, te podría dar lugar a una hiperinflación. Insisto, todo esto en términos teóricos. Aquí os traigo un dibujito que me suele gustar mucho traer cuando hablo de hiperinflación e inflación, y es haciendo una especie de metáfora de esto que he dicho de la capacidad productiva con una planta en una maceta. Todos sabemos que una planta en una maceta necesita una cantidad de agua que será el equivalente al gasto, ¿vale? Gasto público, privado, lo que sea, que reciba la planta, la economía que va a ser la producción potencial, ¿no? Entonces la maceta es la producción potencial, como podéis ver aquí en este dibujo, y el agua sería el gasto. Entonces, ¿qué pasa cuando tú echas mucho agua en una maceta? Bueno, pues que la planta le va bien, pero puede que te quedes corto, ¿vale? Puede que te quedes corto y la planta al final se seque porque no está recibiendo suficiente agua. Pues esto es lo que suele ocurrir en nuestras economías capitalistas, que hay poco gasto para toda la producción que se puede realizar y vender, y entonces aquí tenéis simulando agua pues proveniente del exterior, que sería turismo, serían remesas, bueno, pues todo eso es agua, es gasto que ocupa una parte de la maceta, que consume una cantidad de la producción, y luego tenemos el gasto de las familias y de las empresas, es otra cantidad de agua que va a rellenar la maceta, y por último tenemos el gasto público, el del Estado, de las administraciones públicas, empresas públicas, que es también otra cantidad de gasto que te acaba rellenando la maceta. Pero ¿qué pasa si es insuficiente? La planta se seca y se puede llegar a morir. Bien, eso en economías capitalistas es producción sin vender y por lo tanto desempleo. Es decir, volveo a situar en esa fábrica de sillas. Si ve que va llegando muy poca gente a su tienda y no le compra tantas sillas, ¿para qué se va a poner a funcionar la décima máquina que tiene, la novena y la octava? Pues dice, no, pues no produzco tanto porque luego se me van a amontonar las sillas sin que las pueda vender. Y eso lo que produce es que también despidas al trabajador que estaba realizando ese servicio, porque hay poco gasto, te llega poco consumo y entonces tú tienes que adaptar la producción al consumo. Es poco consumo, pues poca producción y también poca contratación de gente, ¿no? Este es el caso en el que una economía capitalista está enferma, hay poco gasto insuficiente para toda la producción, ¿no? Que sería el equivalente a hay poco agua en una maceta y por lo tanto se me muere. Bien. ¿Qué ocurre si echas exactamente la cantidad de agua que necesita esa maceta con esa planta para sobrevivir? Pues nada, que la planta va a crecer y va a estar viva, va a estar genial. Eso en una economía capitalista es llegar a la producción máxima y también al pleno empleo. Porque ya has contratado a todo el mundo, ya estás vendiendo todo, como se está diciendo, aproximándote al 100% de la capacidad productiva, ¿no? Entonces esa será la situación más sana de una economía, que la cantidad de gasto se adapta a la cantidad de producción que puedes realizar a corto plazo, en un año, claro, luego las empresas podrían invertir y hacerse más productivas, pero estamos hablando de corto plazo. Pero ¿qué pasa si hay mucho consumo que desborda esa cantidad de bienes y servicios que puedes producir, esa capacidad productiva? Pues que hay inflación. Te has pasado de echarle agua a la maceta y la planta al final se te muere también, en este caso porque muere ahogada, tienes demasiada agua.
¿vale? Y esto puede ser porque venga mucho dinero del exterior, porque las familias y las empresas estén consumiendo mucho o porque el Estado, que es lo que normalmente se señala, está gastando muchísimo. Bien, pues ya sabéis que en Venezuela una de las típicas acusaciones que ha habido para explicar la hiperinflación es que el Estado venezolano, bolivariano, se ha pasado creando dinero, ya lo analizamos en el vídeo anterior, pero también gastando mucho dinero, desde el Estado, de las administraciones públicas, de las empresas públicas, incluyendo la petrolera, PDVSA, ¿vale? Esta es la típica crítica que ha recibido. Maduro se volvió loco y lo que hizo fue crear mucho dinero, gastar mucho para las misiones sociales, para lo militar, para lo petrolero, lo energético, para la política social, y que eso dinamizó muchísimo la economía, la gente tenía mucho dinero en su bolsillo, llegaba muchos compradores a las tiendas y los vendedores dijeron, pues aumento los precios, porque la gente tiene capacidad económica, me voy a aprovechar de este boom económico espoleado, desencadenado por esa política pública del Estado, y eso te acaba generando inflación que luego en algún momento se te convierte en hiperinflación, ¿vale? Entonces esta es una de las críticas, como digo, que ha recibido la economía venezolana y que sería el detonante de su hiperinflación desde el punto de vista, como veis, de la visión keynesiana por el lado de la demanda. Bien, este es el relato teórico, vamos a ver si se ajusta a los datos. Aquí podéis ver en este primer gráfico la evolución de la demanda agregada de Venezuela, ¿vale? Entonces, no hay colores, quizás es un poco difícil leer la leyenda, pero un truco es que los niveles a la derecha del gráfico, de arriba a abajo, se replican también de arriba a abajo en la leyenda, ¿vale? Entonces, la primera línea que podéis ver es la demanda agregada interna, que es el total, es el sumatorio de todas las demás demandas, de todos los demás gastos. El siguiente es el gasto de consumo final privado, ¿vale? En la segunda línea de arriba abajo que podéis ver ahí es el gasto de empresas y familias, ¿vale? Entonces eso lo tenéis ahí. Lo siguiente son las exportaciones de bienes y servicios, es el dinero que te llega del exterior porque la gente está comprando bienes y servicios en tu espacio, en tu territorio. Esa sería la tercera línea que veis ahí en el último año disponible, que es el año 2018. Luego la siguiente es el gasto de consumo final del gobierno, es decir, sanidad, educación, política social, consumo energético, todo eso es esa penúltima línea. Y la última será la formación bruta de capital fijo, que es la inversión de las empresas, ¿no? Que es esa que acaba llegando al último lugar en el año 2018. Pues bien, creo que ya podéis daros cuenta de que esto no cuadra para nada con la visión keynesiana. Os recuerdo, la inflación empezó a descontrolarse un poco al principio en el año 2013 y ya se descontroló del todo en el año 2017, 2018. Entonces, vamos al año 2013. Ahí lo podéis ver, lo he señalado también, está señalado con esa área punteada en línea. Fijaos, en el año 2013 la demanda agregada sube, la total baja un poquito, ¿vale? Muy poquito, pero baja un poquito. Y luego tenemos el gasto de la familia de empresa, ¿sube o baja? Sube, no mucho, es verdad que llega a la cota más alta, pero tampoco es que sea una locura. No es que parezca que las empresas y las familias están consumiendo ahí a tutiplén de forma desenfrenada y eso explique que los vendedores digan me voy a aprovechar y aumento los precios, ¿vale? El siguiente nivel, que sería el gasto de bienes y servicios, perdón, el gasto de bienes y servicios, el resto que veis ahí, el de las exportaciones de bienes y servicios, el gasto de consumo final del gobierno y también la formación bruta de capital fijo, que es la inversión empresarial, todas caen. En el año 2013 o se mantienen mínimamente o caen, ¿vale? Sobre todo cae la inversión productiva, la empresarial, que es la más volátil de todas, que va mucho en función de las expectativas. Si las cosas están bien, yo como empresario voy a invertir para el futuro, pero si las cosas están mal, me espero, porque invertir ahora es muy arriesgado, ¿no? Entonces, en el año 2013 lo único que aumenta es el gasto privado, ¿vale? De familias y empresas, el resto o cae o se mantiene. Pero el total de la demanda agregada cae un poquito, como podéis ver ahí. Pero bueno, que me da igual lo del año 2013, porque fijaos, ¿qué pasa en el año 2014, 2015? Sobre todo 2016, sobre todo 2017 y ya 2018, que se desploma la demanda agregada. O sea, la gente, incluyendo el Estado, gasta menos año tras año. También los empresarios, también la familia y las empresas no financieras con su propio consumo, no solo inversión, y también incluso el gasto en bienes y servicios, en exportaciones, o sea, la venta de bienes y servicios en el extranjero. Entonces, solamente con este gráfico, de verdad, que son datos extraídos del Banco Central de Venezuela, esos son datos oficiales, ya te sirve para desechar ese
teorema, ese punto de vista de la inflación generada desde el lado de la demanda, perdón. ¿Por qué? Porque tendríamos que estar imaginando que en la economía venezolana lo que ha ocurrido es que el Estado bolivariano se ha puesto a crear mucho dinero, a dar muchas ayudas, a dinamizar mucho la economía, la ha recalentado tanto que eso te acaba generando tensiones inflacionistas. Pero aquí veis que no, que la inflación sí se dispara, aumenta primero mucho en el año 2013 y luego se dispara en el año 2017, pero lo que estamos viendo es todo lo contrario a ese relato que acabamos de presentar. No hay mucha demanda, no hay una demanda excesiva, sino todo lo contrario, cada vez hay menos demanda. Así que ya está. Esta visión se puede desechar. Si a alguien no le basta, pero le debería bastar, tengo también más datos y más evidencia empírica. Fijaos, aquí en este gráfico podéis ver que la línea amarilla es la demanda global, ¿vale? Sería de nuevo esa demanda agregada, ese consumo sumado de todos los agentes económicos. Bien, como veis ahí, desde el año 1999 hasta el año 2013, que es cuando la cosa se empieza a descontrolar, no aumenta muchísimo. Veis que no hay grandes oscilaciones. Y, sin embargo, la inflación, que es la línea gris, y sobre todo el tipo de cambio del bolívar con respecto al dólar, que es la línea naranja, se descontrolan a muerte en el año 2013. Lo veis, ¿no? O sea, la inflación y sobre todo el tipo de cambio se descontrolan en el año 2013. Sobre todo el tipo de cambio, como veis, ya lo analizamos en el vídeo anterior, es algo que se descontrola mucho antes. Y fijaos que la demanda global ni se entera. En el año 2013 está ahí, sin más, siguiendo la misma trayectoria que antes. Así que eso no puede ser el factor que explique la inflación tan elevada en Venezuela y luego la hiperinflación, ¿vale? Es imposible. Tiene que ser otra cosa que analizaremos en el vídeo posterior a este. De hecho, aquí os traigo otro gráfico para ver lo mismo, pero del lado de la producción. Ya sabéis que todo el gasto que haya en una economía es equivalente a toda la producción, porque todo lo que gastas es para comprar algo, y eso que compras se ha tenido que producir, ¿no? ¿Alguien compra una silla? Pues para poder comprar la silla tiene que haberse producido. Por eso el Producto Interior Bruto mide tanto la producción como el total de gasto como el total de ingresos, porque lo que gasta uno lo ingresa otra persona, ¿no? Entonces ahí tenéis que en el año 2013 el Producto Interior Bruto de Venezuela creció un poquito, ¿vale? Muy poquito en comparación con el año 2012, y sin embargo la inflación, que es la línea gris que podéis ver ahí, ya se descontrola, ya aumenta a unos ritmos que no era lo normal en el año 2013, y sin embargo el aumento del Producto Interior Bruto ha sido nimio. Pero bueno, si a alguien no le basta con eso, que mire el resto de años. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, la producción interior bruta, el PIB de Venezuela, se desploma año tras año. Un desastre, algo traumático, de hecho. Y eso va en contra del relato de, oye, que es que la gente está consumiendo mucho y eso da pie a que los vendedores aumenten los precios. Porque se ha creado mucho dinero, porque hay mucho déficit público, mucha política social. A ver, si eso fuese el caso, que podría ser, el Producto Interior Bruto se tendría que disparar, entenderlo. Estarían todas las empresas súper contentas porque están vendiendo todo lo que pueden y más, y están aumentando los precios. No es eso lo que revelan los datos, ¿vale? Algo que teóricamente puede ocurrir, no ha ocurrido en Venezuela en los años en los que sufrió esta inflación tan elevada. Aquí quizás lo podáis ver mejor, porque es el cambio, es la tasa de variación del Producto Interior Bruto. Esas barras, en vez de ponerlas en valores absolutos, como estáis viendo antes, aquí se ve la evolución. Fijaos que en el año 2013, que es cuando los precios se empiezan a disparar, a descontrolar, aumenta un poquito, pero fijaos que poquito. O sea, que no tiene apenas sin importancia o relevancia. Fijaos que en todos los años que van de 2004 hasta el año 2008 aumenta muchísimo más el Producto Interior Bruto, y ahí la inflación estaba absolutamente controlada, ¿vale? En unos niveles altos, típicos de economías latinoamericanas y sobre todo Venezuela, pero controlada. Y solo se te descontrola a partir del año 2013, que ha crecido un poquito el Producto Interior Bruto, pero luego fijaos, 2014, 2015, sobre todo 2016, ya no hablemos de 2017, 2018, 2019, que se te desploma el Producto Interior Bruto. Pues ahí lo tenéis. La evidencia empírica te señala absolutamente en contra de ese relato teórico keynesiano por el lado de la demanda, que te dice la economía ha generado muchísima inflación porque la gente está consumiendo mucho, ya ha sido regada por el sector exterior o por el propio Estado, porque la gente se ha venido arriba a consumir sus ahorros, o incluso porque se está endeudando con respecto a los bancos. Nada de eso
el Producto Interior Bruto y la demanda agregada cayeron sistemáticamente durante todos estos años en los que la inflación se disparó. Así que no, la causa de la hiperinflación en Venezuela no fue que la gente gastó mucho, ni que el Estado gastó mucho. Fue por otra cosa que veremos en los vídeos posteriores. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.